Hay lugares en el Caribe que no aparecen en las postales, rincones donde el turismo masivo nunca llegó y donde el tiempo parece avanzar más lento que en cualquier otro lugar del mundo. Playas intactas, aguas transparentes y un silencio que hoy resulta casi imposible de encontrar. Pero aquí va la pregunta que pocos se hacen. ¿Qué pasaría si los destinos más impresionantes no fueran los más conocidos? ¿Y si las verdaderas joyas del Caribe estuvieran ocultas, lejos de las rutas tradicionales? Venezuela guarda uno de los secretos mejor protegidos del Caribe. Un territorio lleno de islas olvidadas, muchas de ellas deshabitadas, donde la naturaleza sigue siendo la protagonista absoluta y donde cada rincón tiene una historia que contar. En este viaje vas a descubrir lugares que parecen sacados de otro tiempo. Islas donde apenas llegan visitantes, donde el mar dicta el ritmo de vida y donde las tradiciones costeras siguen vivas, intactas, resistiendo el paso de los años. No se trata solo de paisajes. Se trata de entender cómo viven las personas que han crecido junto al mar, cómo conservan sus costumbres y cómo han aprendido a convivir con un entorno tan hermoso como desafiante. También vamos a adentrarnos en historias poco conocidas, relatos de navegantes, de culturas ancestrales y de territorios que, aunque olvidados por muchos, siguen teniendo un valor incalculable. Este no es el Caribe que todos conocen. Es un Caribe más crudo, más auténtico y mucho más cercano a su esencia original. Y lo más interesante es que sigue ahí, esperando ser descubierto. Si alguna vez te has preguntado cómo se ve un paraíso sin multitudes, sin ruido y sin filtros, este viaje te va a sorprender desde el primer momento. Porque a veces, lo más valioso no es lo que todos ven, sino lo que pocos se atreven a explorar. A lo largo de este recorrido vas a entender por qué estos lugares han permanecido fuera del radar, qué los hace tan especiales y por qué representan una de las últimas oportunidades de conocer un Caribe genuino. Prepárate para cuestionar lo que creías saber sobre este destino y descubrir una cara completamente distinta, una que no se promociona, pero que sin duda deja una impresión mucho más profunda en quien la conoce. Y cuando termine este viaje, probablemente no volverás a ver el Caribe de la misma forma que antes. Y eso lo cambia todo hoy. El Caribe venezolano oculto. Cuando la mayoría de las personas piensa en el Caribe, imagina destinos saturados de turistas, hoteles de lujo y playas donde cada metro está ocupado. Pero hay una realidad muy distinta, una que pocos conocen y que se esconde en las costas de Venezuela. El Caribe venezolano no es un solo lugar, es un mosaico de paisajes, islas y ecosistemas que cambian constantemente. Desde pequeñas islas cercanas al continente hasta archipiélagos remotos rodeados de arrecifes coralinos, este territorio guarda una diversidad que sorprende incluso a quienes han viajado por la región. Aquí existen cientos de islas, muchas de ellas prácticamente vírgenes. Algunas no tienen infraestructura, otras carecen de agua dulce y varias solo pueden visitarse con permisos especiales o con la ayuda de pescadores locales que conocen estas rutas como la palma de su mano. Este aislamiento ha sido clave. Mientras otros destinos del Caribe fueron transformados por el turismo masivo, muchas de estas islas han permanecido intactas. La naturaleza sigue marcando el ritmo, manglares que sirven de refugio a la fauna, aguas cristalinas llenas de vida marina y playas donde el único rastro en la arena puede ser el de una tortuga. Pero lo más interesante no es solo lo que ves, sino lo que sientes. En estos lugares no hay ruido constante, no hay distracciones digitales, no hay prisa. El tiempo se percibe de otra forma. Esa desconexión obliga a reconectar con lo esencial, con el sonido del mar, con el viento, con la sensación de estar en un lugar donde el ser humano aún no ha dejado una huella dominante. Sin embargo, este Caribe oculto no es completamente inaccesible. Existen rutas, caminos y pequeñas comunidades que sirven como punto de entrada a estas zonas menos exploradas. Lugares donde los habitantes han aprendido a convivir con el entorno sin destruirlo. Son comunidades que viven del mar, que respetan sus ciclos y que entienden que su supervivencia depende del equilibrio con la naturaleza. Esa relación se refleja en cada aspecto de su vida cotidiana. Y es precisamente ahí donde este Caribe se vuelve diferente. No se trata de consumir el destino, sino de comprenderlo, de observar cómo funciona un ecosistema natural y humano que ha logrado mantenerse en armonía durante generaciones. También es importante entender que este aislamiento no siempre ha sido una elección.
En muchos casos, la falta de acceso, inversión o desarrollo turístico ha dejado estos lugares fuera del mapa. Pero lo que para algunos podría parecer una desventaja, hoy se convierte en su mayor valor. Porque en un mundo donde casi todo ha sido explorado, fotografiado y compartido, estos espacios ofrecen algo cada vez más escaso: autenticidad. Un Caribe donde aún es posible sentirse explorador, donde cada isla parece un descubrimiento y donde cada experiencia se siente única. Y mientras el resto del mundo sigue buscando destinos más grandes, más lujosos o más populares, este rincón del Caribe sigue ahí, en silencio, esperando a quienes buscan algo diferente. Islas olvidadas y poco exploradas. Existen lugares en el Caribe venezolano que ni siquiera aparecen en los mapas turísticos. Islas que no tienen nombres conocidos, que no cuentan con rutas comerciales y que, en muchos casos, solo son visitadas por pescadores o investigadores. Son espacios donde la sensación de aislamiento es total, donde mirar alrededor significa ver únicamente mar, cielo y tierra intacta. Algunas de estas islas forman parte de archipiélagos más grandes, pero incluso dentro de ellos hay rincones completamente olvidados. Pequeños cayos rodeados de aguas poco profundas, donde el color del mar cambia entre tonos turquesa y azul profundo dependiendo de la luz del día. En estos lugares, la naturaleza no ha sido modificada. No hay construcciones, no hay caminos, no hay señales. Solo arena blanca, vegetación salvaje y el sonido constante del viento. Hay islas donde las aves marinas dominan el paisaje. Colonias enteras que anidan sin interrupciones humanas, creando un ecosistema propio que se ha mantenido intacto durante décadas. Otras están rodeadas de arrecifes coralinos que actúan como barreras naturales, protegiendo tanto la isla como la vida marina que la rodea. Estos arrecifes no solo son hermosos, también son esenciales para el equilibrio del ecosistema. Pero no todo es accesible fácilmente. Muchas de estas islas requieren navegar durante horas, en condiciones que cambian rápidamente. El mar puede ser tranquilo en un momento y desafiante al siguiente. Esa dificultad ha sido, en gran parte, la razón por la que permanecen intactas. Algunas islas son tan remotas que no cuentan con presencia humana permanente. Sin electricidad, sin agua potable, sin infraestructura. Lugares donde sobrevivir implica adaptarse completamente al entorno. Sin embargo, hay otras donde aún se pueden encontrar huellas humanas. Restos de antiguas construcciones, pequeñas embarcaciones abandonadas o señales de que, en algún momento, alguien intentó habitar esos espacios. Cada una de esas huellas cuenta una historia. Historias de exploración, de intento, de abandono y de resistencia. También existen islas que, aunque deshabitadas, forman parte de rutas tradicionales de pesca. Lugares donde los pescadores llegan por temporadas, levantan campamentos temporales y viven durante días o semanas dependiendo de lo que el mar les ofrezca. En esos momentos, la isla deja de ser un espacio vacío y se convierte en un punto de encuentro entre el ser humano y la naturaleza. Lo interesante es que, a pesar de su aparente aislamiento, estas islas no están completamente desconectadas de la vida moderna. Forman parte de un sistema más amplio, de una cultura costera que entiende su valor y su fragilidad. Porque aunque parezcan eternas, estas islas son vulnerables. El cambio climático, la contaminación y la intervención humana pueden alterar estos ecosistemas de manera irreversible. Y eso hace que su existencia sea aún más valiosa. Explorar estas islas no es solo una aventura. Es una oportunidad para ver el mundo como era antes. Para experimentar un entorno donde el ser humano no es el centro, sino solo un visitante más. Es caminar por playas donde probablemente nadie ha estado en semanas. Es sumergirse en aguas donde la vida marina fluye sin interrupciones. Es sentir que, por un momento, el tiempo se ha detenido. Y quizás lo más impactante de todo es darse cuenta de que estos lugares siguen existiendo. En un mundo donde todo parece estar descubierto, fotografiado y compartido, estas islas representan lo contrario. Representan lo desconocido, lo intacto, lo auténtico. Son recordatorios de que todavía hay rincones del planeta que no han sido transformados. Y que tal vez, el verdadero lujo hoy no es viajar a donde todos van, sino encontrar esos lugares donde casi nadie ha estado.
Historia y misterios del Caribe venezolano. Detrás de cada isla olvidada del Caribe venezolano hay algo más que paisajes. Hay historia. Hay rastros de un pasado que, aunque no siempre visible, sigue presente. Mucho antes de que existieran mapas detallados o rutas marítimas establecidas, estas islas ya formaban parte de la vida de pueblos indígenas que entendían el mar como una extensión de su territorio. No lo veían como una barrera, sino como un camino. Navegaban entre islas en embarcaciones simples, guiándose por el viento, las corrientes y las estrellas. Conocían cada rincón, cada cambio en el agua, cada señal que indicaba peligro o abundancia. Su relación con el entorno no era de dominio, sino de respeto. Pero todo cambió con la llegada de los europeos. Estas islas comenzaron a formar parte de rutas comerciales, de exploración y, en muchos casos, de conflicto. Su ubicación estratégica las convirtió en puntos clave dentro del Caribe. Algunas fueron utilizadas como refugio temporal para embarcaciones. Otras sirvieron como puntos de abastecimiento o vigilancia. Y también están las historias menos documentadas, las que no aparecen en los libros. Relatos de barcos que nunca llegaron a su destino. De rutas que desaparecieron. De islas que, por razones desconocidas, fueron abandonadas. En muchos casos, lo único que queda son fragmentos, restos de estructuras, objetos dispersos, señales de una presencia que ya no está. Eso es lo que convierte a estas islas en lugares tan fascinantes. No solo por lo que se puede ver, sino por lo que se puede imaginar. Cada ruina, cada marca en la tierra, cada elemento fuera de lugar abre una pregunta. ¿Quién estuvo aquí? ¿Por qué se fue? ¿Qué ocurrió realmente? Y aunque no siempre hay respuestas claras, ese misterio forma parte de la experiencia. Con el paso del tiempo, muchas de estas historias se mezclaron con la cultura local. Se transformaron en relatos orales, en advertencias, en leyendas que se transmiten de generación en generación. Historias que hablan de encuentros inesperados, de fenómenos difíciles de explicar, de lugares que parecen tener una energía distinta. Para quienes viven cerca del mar, estas historias no son solo entretenimiento. Son parte de su identidad. Son una forma de entender el entorno, de respetarlo y, en cierto modo, de mantener viva la memoria de lo que ocurrió antes. También es importante reconocer que no toda la historia es misterio. Hay hechos concretos, procesos históricos que dejaron una huella clara en estas regiones. La mezcla de culturas, las influencias externas, los cambios en las dinámicas económicas, todo eso contribuyó a definir lo que hoy conocemos como el Caribe venezolano. Pero incluso con toda esa información, hay algo que no se puede explicar completamente, y es la sensación que generan estos lugares. Una mezcla de calma y de inquietud, de belleza y de silencio, de presencia, incluso cuando parece que no hay nadie. Es como si cada isla guardara algo que no siempre se puede ver, pero que se puede sentir. Y tal vez esa es la verdadera riqueza de estas joyas perdidas. No solo lo que muestran, sino todo lo que aún esconden. Porque en el Caribe venezolano, la historia no siempre está escrita. A veces, simplemente está esperando a ser descubierta. Tradiciones costeras vivas. Lejos de las islas deshabitadas y del silencio absoluto, hay algo que mantiene con vida al Caribe venezolano: su gente. En los pueblos costeros, el mar no es solo un paisaje, es el centro de todo. Es trabajo, es alimento, es cultura, es identidad. Desde muy temprano en la mañana, cuando el sol apenas comienza a iluminar el horizonte, ya hay movimiento. Pescadores preparando sus redes, revisando sus embarcaciones y saliendo al mar con la experiencia acumulada de generaciones. No dependen de tecnología avanzada, dependen del conocimiento, de saber leer el clima, de entender las corrientes, de reconocer cuando el mar está dispuesto a dar y cuando no. Esa conexión no se aprende en libros, se transmite. De padres a hijos, de abuelos a nietos. Y no es solo técnica, es una forma de ver la vida. Porque vivir del mar implica aceptar la incertidumbre. Hay días de abundancia y días donde no hay nada. Pero en ambos casos, la comunidad se mantiene. Ese sentido de comunidad es clave. Aquí,
La vida no se vive de forma individual. Se comparte, se apoya, se construye en conjunto. Las tradiciones también se reflejan en la música, en las celebraciones, en la manera de reunirse. Ritmos que nacen del encuentro entre culturas, instrumentos que cuentan historias y canciones que hablan del mar, del trabajo, del amor y de la vida cotidiana. Cada celebración tiene un significado. No es solo fiesta, es memoria. Es una forma de mantener viva la historia, de recordar de dónde vienen y de reforzar los lazos entre quienes comparten ese espacio. La gastronomía es otro reflejo de esa conexión. Platos sencillos, pero llenos de sabor, donde el protagonista casi siempre es el mar. Pescados frescos, preparaciones tradicionales y recetas que han pasado de generación en generación sin perder su esencia. Aquí, la comida no es solo alimento, es cultura. Es una expresión directa de lo que el entorno ofrece y de cómo las personas han aprendido a aprovecharlo sin desperdiciarlo. Pero quizás lo más valioso de estas tradiciones es su resistencia. A pesar de los cambios, de las dificultades y de la influencia externa, muchas de estas prácticas siguen intactas. No porque estén aisladas, sino porque hay una decisión consciente de mantenerlas, de no perder lo que los define. En un mundo donde todo cambia rápido, donde las costumbres se transforman constantemente, estos pueblos representan algo distinto. Representan continuidad. Representan una forma de vida que no gira alrededor de la velocidad, sino del equilibrio. Y eso genera algo difícil de encontrar en otros lugares: autenticidad real, no creada para turistas, no adaptada para redes sociales. Autenticidad que simplemente existe. Y es precisamente esa autenticidad la que conecta con quienes visitan estos lugares. Porque más allá de los paisajes, de las playas o de las islas, lo que realmente deja huella es la gente. Sus historias, su forma de vivir, su manera de entender el mundo. El Caribe venezolano no solo se explora, se siente. Y en esas tradiciones costeras, en esos pequeños detalles del día a día, es donde realmente se descubre su esencia. Experiencia humana y conexión emocional. Hay algo que cambia cuando pasa suficiente tiempo en estos lugares. No es inmediato. No ocurre en los primeros minutos ni en las primeras horas. Pero poco a poco, casi sin darte cuenta, empiezas a ver las cosas de otra manera. El ritmo baja. Las preocupaciones que parecían urgentes comienzan a perder peso. El ruido mental se reduce. Y lo que antes pasaba desapercibido empieza a cobrar importancia. El sonido del mar deja de ser fondo y se convierte en presencia. Caminar por una playa sin huellas, mirar el horizonte sin interrupciones, sentir el viento constante, son experiencias simples, pero profundamente transformadoras. Porque en estos espacios no hay estímulos artificiales que te distraigan. No hay pantallas que compitan por tu atención. No hay una agenda que te empuje a hacer más. Aquí, lo único que realmente importa es estar. Y eso, para muchos, es algo completamente nuevo. También hay una conexión distinta con las personas. Las conversaciones son más largas, más reales. No giran alrededor de la prisa, sino del momento, de lo que se vive, de lo que se siente. Compartir una comida, escuchar una historia, acompañar a alguien en su rutina diaria, son momentos que, aunque parezcan simples, terminan siendo los más memorables. Porque no están diseñados para impresionar. Son genuinos. Y en esa autenticidad es donde ocurre algo importante: la conexión. No solo con el lugar, sino contigo mismo. Estos espacios tienen una forma particular de hacerte reflexionar, de hacerte cuestionar lo que realmente necesitas y lo que simplemente forma parte del ruido cotidiano. Te hace notar cuánto de tu vida está lleno de distracciones y cuánto valor tiene lo esencial. También te muestran otra forma de entender el tiempo. Aquí, el tiempo no se mide en productividad, no se mide en tareas completadas, se mide en experiencias, en amaneceres, en conversaciones, en momentos de silencio. Y eso cambia la perspectiva, porque cuando te alejas del ritmo habitual, empiezas a darte cuenta de que muchas de las cosas que consideras importantes, en realidad no lo son tanto. Y muchas de las que ignoras, son las que realmente importan.
Esa es la razón por la que tantas personas que visitan estos lugares sienten que algo se transforma. No porque el lugar cambie, sino porque cambia la forma en la que lo perciben. El Caribe venezolano, en sus rincones más olvidados, no intenta ser impresionante. No necesita serlo. Su valor está en lo que provoca, en cómo te hace sentir, en cómo te obliga, de alguna manera, a detenerte y a mirar con más atención. Y quizás, en medio de ese silencio, de esa calma y de esa desconexión, es donde ocurre lo más importante. Empiezas a reconectar con el entorno, con las personas y contigo mismo. Conclusión. El Caribe venezolano no es solo un destino, es una experiencia que cambia la forma en la que ves el mundo. A lo largo de este recorrido, descubriste islas olvidadas, paisajes intactos y tradiciones que siguen vivas a pesar del paso del tiempo. Pero más allá de todo eso, hay algo que queda claro. Estos lugares no destacan por lo que tienen, sino por lo que no tienen. No hay multitudes, no hay ruido constante, no hay distracciones. Y justamente por eso, ofrecen algo que hoy es cada vez más difícil de encontrar: autenticidad. Un Caribe que no ha sido transformado para encajar en expectativas externas. Un Caribe que sigue siendo fiel a su esencia. También queda una pregunta importante: ¿cuánto tiempo más permanecerán así estos lugares? En un mundo donde todo se descubre, se comparte y se transforma rápidamente, estos rincones representan una especie de resistencia silenciosa. Un recordatorio de que aún existen espacios donde la naturaleza y la cultura mantienen su equilibrio. Y quizás ahí está su verdadero valor. No en lo espectacular, sino en lo real. En lo que no ha sido modificado, en lo que no busca llamar la atención. En lo que simplemente existe. Tal vez no sean los destinos más fáciles de visitar. Tal vez no tengan todas las comodidades. Pero ofrecen algo mucho más profundo. Una conexión distinta. Una forma diferente de entender el viaje. Y cuando conoces estos lugares, algo cambia. Ya no buscas lo mismo, ya no te conformas con lo superficial. Empiezas a valorar lo auténtico, lo simple, lo que realmente deja huella. Porque al final, viajar no se trata solo de ver lugares nuevos. Se trata de cómo esos lugares te transforman. Y el Caribe venezolano, en sus joyas más escondidas, tiene esa capacidad. La capacidad de mostrarte otra forma de vivir y otra forma de ver el mundo. Si te gustan este tipo de viajes, historias y descubrimientos que van más allá de lo típico, suscríbete a La Vida es Hoy y dale like a este video para seguir explorando juntos los lugares más increíbles del planeta.